Por eso invitamos ahora a la doctora Lisbeth van der Mea de Oceana. Lisbeth es médico veterinario de la Universidad de Chile y magíster en manejo de recursos naturales y sustentabilidad ambiental con mención en economía pesquera de British Columbia University en Canadá. Actualmente es directora ejecutiva de la Organización de Conservación Marina Oceana en Chile. Bueno, muchas gracias. Primero quiero empezar dándole las gracias por este segundo evento, ¿cierto?, al cual asistimos nosotros como Oceana. Y quiero darle las gracias especialmente al senador oceánico que tenemos, ¿cierto?, al senador Lagos Weber, que siempre nos apoya en todo, al canciller Alberto Blanc-Claverén, al rector de la Universidad de Valparaíso, al rector de la Universidad de Playa Ancha, a las autoridades regionales y al comandante en jefe de la Armada, del CHOA y Director Mar, que sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos siempre. Así que muchas gracias por estar acá también. Bueno, yo más que de ríos voy a hablar de los fiordos. Los fiordos son un ecosistema sumamente complejo. Bueno, yo soy veterinaria, soy economista pesquero y de a poco tuve que empezar a aprender sobre la biología de cosas que no sabía y empezamos en una ruta muy bonita que era estudiar un lugar de Aysén, que era enfrente de Tortel, una reserva que se llamaba Cataralixar. Y me empecé a dar cuenta que los fiordos son ¿cierto?, eran glaciares. De hecho, Aysén, no todo el mundo sabe, pero Fitzroy llegó acá y le puso Aysén por Ice End. Entonces ahí se acabó el hielo, ¿cierto? Y bueno, empiezan a salir estas estructuras del océano y son sumamente complejas, porque los fiordos están influenciados por los glaciares, o sea, por aguas muy frías que se van derritiendo de a poco. Quedan menos glaciares, los glaciares están retrocediendo, sin embargo, esto hace que haya un ecosistema que sea único. En ninguna otra parte del planeta existen las especies, el tamaño de especies y la biodiversidad que vemos acá. Además, los fiordos están influenciados por los ríos. Hay una fluctuación que se debe por los caudales de los ríos. En verano, por ejemplo, el Báquer llega a estos fiordos de Aysén y efectivamente el agua puede subir 4 metros, que es mucho. Y arrastra sedimentos, arrastra nutrientes y arrastra minerales. Los ríos son esenciales para la salinidad y un pez desova a cierta desalinidad. Si no, no lo hace. También las machas, los choritos, todo a lo largo de la costa uno tiene que entender que los ríos son claves para la biodiversidad del océano. Y bueno, esto en realidad es lo que uno ve, ¿cierto? La fluctuación que tienen estas zonas de agua son muy complejas y por eso cuando uno ve aquí, por ejemplo, la roca, a veces llega el agua hasta arriba y a veces baja hasta 4 metros. Entonces es mucha la fluctuación que existe en estos lugares y también da vida a lugares muy especiales. Nosotros fuimos en una expedición y es muy bonito empezar a darse cuenta que el mar se empieza a comer estas grandes montañas de a poquito y después los fiordos que vemos, la altura se reduce mucho. En estos lugares, en este lugar en específico, venían los cahuéscaras a buscar pirita para hacer el fuego. Entonces es increíble lo que uno puede encontrar en estos lugares sumamente ricos en los fiordos de Chile. Y bueno, cuando uno empieza a estudiar el océano, también tiene que empezar a entender qué es lo que hay ahí arriba. Aquí arriba hay algunos árboles que se llaman tepú. El tepú es rojo como sangre adentro. Y la luma, que es un árbol que es sumamente duro, bueno, por eso se hacen los lumazos. Exacto. Y son árboles que muy poco conocemos nosotros, ¿cierto? Pero son la interconexión entre el medio marino.
al medio terrestre. Hay hongos de esta magnitud dentro de esos reservas, parques, ¿cierto?, que tienen gusto a almendra. La biodiversidad que tienen estos lugares necesitan también un poco ese ambiente salobre para crecer. Ese es el hongo que tiene gusto a almendra, que se lo comían también los cahuéscar. Y bueno, lo más importante de todo esto es que la biodiversidad está por todos lados, dentro de los canales y afuera. Encontramos una diversidad muy grande de especies que transitan por estos lados, especies también de importancia económica, están las macroalgas, ¿cierto? Y también muchas especies de peces y de pingüinos que viven en esta zona. Está en la zona entonces de Aysén, Tortel, eso que se ve achurado allá es el Golfo de Penas, y eso hoy día es un área marina protegida de múltiples usos. Yo quiero que la gente empiece a entender qué es lo que uno ve cuando bucea en un fiordo. Estas especies tan delicadas, esto es un coral, pero aquí uno puede encontrar por sobre 40 especies atrás. Esto no es fango y lodo, como uno pensaría que existe en esos lugares. Hay especies muy finas que se demoran mucho en crecer. Hay una sutileza de belleza y de fineza hermoso porque el agua es muy helada y crecen más lento, ¿cierto? Pero los ecosistemas con corales, los colores, a pesar de que es bien oscuro allá abajo, los colores son impresionantes. Y bueno, las algas, ¿cierto? Un tema que hoy día estamos todos preocupados, porque ahí lo más importante es la alga roja. Este es una foto de un lugar a lo mejor a 5 metros que tomaron nuestros buzos. Y como ustedes pueden apreciar, hay todo tipo de especies. Uno podría estar descifrando esta foto en muchos días. ¿Por qué son importantes las algas? Porque muchos de los peces, muchos de los locos, ¿cierto?, desovan y se protegen debajo de estas algas. Y yo me puse a estudiar las algas hace como más de 3 años y yo no sabía, pero muchas algas pardas tenían ferormonas. Y cuando sueltan estas ferormonas, el agua tiene un olor dulce y eso lo hacen para atraer los gametos masculinos. Muy bonitas son las algas, muy complejo es su ecosistema. Muchas especies viven cobijadas bajo esta y muchas se alimentan de algas también. Y bueno, todo esto que les quería mostrar era para que se enamoraran un poco de los fiordos, tanto como me he enamorado yo, pero tenemos algunos problemas y bueno, esta es la zona de Tortel. Tenemos enfrente de Tortel parques nacionales, el de más arriba es Huaytecas, es una reserva nacional, después viene Laguna San Rafael, después viene Cataralíxar y después Parque Bernardo Higgins. Lamentablemente, en las reservas tenemos salmonicultura. En Huaytecas, por ejemplo, tenemos salmonicultura y a ver si va a funcionar el video. Aquí van a ir saliendo los años, ¿cierto? Y cómo ha avanzado las concesiones de salmonicultura en el sur de Chile. Nosotros, ¿qué estamos tratando de hacer? Bueno, es proteger la zona que no tiene salmonicultura en el área de Cataralíxar, se llama, en donde hemos encontrado todas estas maravillas. Y bueno, otro problema grande que tenemos son las zonas contiguas y la extracción de algas. Esta es la alga roja. Cernapesca está haciendo un gran trabajo para poder incautar la sobreexplotación de algas. Hay que entender que las algas las estamos exportando en un 95% y se usa para distintos usos y son la fuente de vida de nuestros fiordos. Cualquier fluctuación que tengan los fiordos
van a tener un cambio drástico de vida, y también por eso la salmonicultura ha tenido un gran impacto en los sedimentos que hay en estos lugares, y también, como ustedes veían, las especies son súper chiquititas. Entonces, cuando se escapa un salmón, que es un depredador tope, consume todas estas especies. Entonces, los impactos en los fiordos se pueden multiplicar por 10, digo yo, de lo que realmente está pasando en otras zonas del país, porque son equilibrios perfectos. Y bueno, eso era lo que les quería contar de los fiordos. Esa fue una de las expediciones que hemos hecho enfrente de la Patagonia. Lamentablemente también hemos encontrado muchos desechos plásticos y bueno, estamos trabajando, ¿cierto?, junto con el Senado, junto con los ministerios para reducir los impactos en estas zonas tan importantes que muy poco se conocía antes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Agradecemos esta mirada que nos dio la doctora van der Mea sobre esta zona austral, nuestros fiordos, estos ecosistemas acuáticos donde se junta el agua salada con el agua dulce, tan propios del sur de Chile.